Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de capacitación en el marco del programa de seguridad química sobre requerimientos de los proveedores y el sistema globalmente armonizado para compradores. Mi nombre es Angélica Ahumada, asesora de la ARL Sura, y hoy vengo a hablarles de este tema. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a iniciar con un contexto, seguiremos con el desarrollo temático y terminaremos con la comprensión del tema. En el contexto, lo que vamos a analizar es el marco legal general y el reconocimiento del ciclo de vida de las sustancias y productos químicos dentro de nuestra empresa. En el desarrollo temático tenemos los requerimientos para el transporte, estos requerimientos de los proveedores con respecto a las sustancias químicas, unas definiciones claves, hablar un poco del sistema de clasificación y comunicación de peligros, del sistema globalmente armonizado y darle un enfoque a las fichas de datos de seguridad. ¿Y cómo vamos a comprender el tema? 1. Entendiendo muy bien los requisitos mínimos que necesitamos exigirle a nuestros proveedores en torno a las sustancias químicas y revisar que necesitamos un apoyo desde las áreas administrativas y gerenciales para la gestión del riesgo químico. El marco legal general en riesgo químico inicia con la Ley 55 del año 1993, donde los requerimientos gubernamentales nos exigen que las empresas deben apoyar la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, es decir, que deben generar políticas y estrategias que garantice que esas sustancias químicas que se utilizan a lo largo del ciclo de vida de las sustancias puedan tener un contexto y se direccionen hacia la seguridad del trabajador. También es importante tener en cuenta que esto es una responsabilidad de todos los empleadores y que las estrategias se deben montar relacionadas con la operación de cada una de las empresas. Adicional a esto, tenemos un decreto que es el 4741 de 2005 que reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos, entendiendo que esos residuos o desechos peligrosos provienen de la utilización de sustancias químicas peligrosas. Claro está que nosotros tenemos que tener en cuenta que esas sustancias químicas peligrosas también se transportan, ¿cierto? Y se consideran una mercancía peligrosa para el transporte. Debemos hacer una exigencia en el cumplimiento de las mercancías, del transporte de las mercancías peligrosas, tanto cuando ingresan a la compañía como cuando salen de la compañía. Es decir, cuando ingresan insumos y materias primas que son sustancias químicas peligrosas y cuando salen de nuestra compañía transformadas en un producto químico terminado. Adicional a eso, pues todo lo que sustenta el decreto único reglamentario del sector trabajo, donde tenemos que tener en cuenta un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y ya viene después la implementación del sistema globalmente armonizado, que ojo, está reglamentado desde el año 2018 y nuestros proveedores a la fecha deberían ya darle cumplimiento a este requerimiento. Adicional a estos requerimientos, desde el año 2019 se estableció unos estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo relacionados con las sustancias químicas y la organización debe hacer una identificación de aquellas sustancias químicas prioritarias. Este punto ya lo tocamos, ya lo hicimos, lo empezamos a hacer desde el año 2019 y es fundamental que también nuestros proveedores de sustancias químicas, inclusive nuestros contratistas, sepan cuáles son las sustancias químicas prioritarias. Adicional a eso, el año pasado, en 2021, salió la resolución 0773 que nos indica la implementación del sistema globalmente armonizado en los lugares de trabajo. Es decir, no solamente el producto terminado que sale a la venta a un cliente, sino de nuestras propias instalaciones, es decir, nuestros procesos productivos. Por eso es relevante que nosotros entendamos y comprendamos que estas exigencias nos van a ayudar a que el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y el riesgo químico se controle de una manera adecuada. Las obligaciones de acuerdo a los requerimientos normativos actuales hablan de las obligaciones para el empleador, para el trabajador y para otros entes como las ARL. En las obligaciones para el empleador, nosotros tenemos el establecimiento de riesgo químico contemplado en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Tenemos que tener un inventario actualizado con el sistema globalmente armonizado de las sustancias químicas que utilicemos en nuestros procesos, es decir, las materias primas y los insumos que nos traen nuestros proveedores, y por eso esta exigencia del sistema globalmente armonizado es tan importante. Tenemos que garantizar, adicional a eso, la comunicación de los peligros. Si el proveedor no trae su sustancia química
peligrosa con el sistema globalmente armonizado, de conformidad con la normatividad, nosotros no podríamos comunicar los peligros porque no sabemos cuáles son los componentes de sus mezclas. Por eso es importantísimo cumplir con este requerimiento de la base, es decir, del proveedor de las sustancias químicas. Adicional a eso, tenemos que tener las sustancias y productos químicos con etiquetas y fichas de datos de seguridad proporcionados por nuestros proveedores y en el caso de que nosotros los fabriquemos, de nuestra propia autoría. Tenemos que señalizar indicando el peligro y la seguridad en todos los procesos productivos. Tenemos que reemplazar las etiquetas cuando se requiera. Tenemos que tener una capacitación anual de los trabajadores y los contratistas y tenemos que tener recursos para las emergencias. Enfoquémonos inicialmente en entender cómo es el ciclo de vida de las sustancias químicas dentro de nuestra organización. Las sustancias químicas sufren un proceso de compra que está encargado o se hace a través de nuestros compradores, en donde se establecen unos requisitos comerciales y unos requisitos técnicos que deben cumplir los proveedores en materia de sustancias químicas. Las sustancias químicas se reciben, se transportan desde el proveedor y son recepcionadas en los almacenamientos que tienen los diferentes procesos. Después de esto vienen operaciones como la manipulación, la disposición final y el manejo de emergencia, pero vamos a entender muy bien estas tres que están señaladas acá. Entonces, ¿quién actúa en la compra? En la compra principalmente actúa el proveedor, que es quien con el que hacemos una negociación, el comprador, que puede ser desde el área técnica, desde investigación y desarrollo o inclusive desde el área de compras, y también interviene el almacén. En el transporte fundamentalmente está el vehículo que transporta la sustancia desde las instalaciones del proveedor hasta nuestras instalaciones en la organización. En el caso de que fuera un producto terminado, pues el transporte se hace a la inversa, desde las instalaciones de Brinza hasta la instalación de nuestros clientes. Después tenemos la recepción, el almacenamiento, en donde intervienen principalmente los almacenes y las bodegas y las personas que allí están encargadas de la recepción de las sustancias. Observemos que si cualquiera de estos procesos dentro de la organización no se llevan a cabo, el ciclo de vida de las sustancias químicas se rompe y las operaciones empiezan a hacerse por fuera de la seguridad que queremos garantizar. Importantísimo tener en cuenta que también intervienen los trabajadores, ¿cierto? Los supervisores, el área ambiental, el área SST en el ciclo de vida de las sustancias químicas, pero si nosotros desde la compra no hacemos una buena gestión, toda la información que requerimos a lo largo de ese ciclo de vida queda perdida. Ya nos pasó en alguna oportunidad donde tuvimos que acudir de nuevo a nuestros proveedores y establecer unas políticas en cuanto al reconocimiento de las sustancias químicas para que pudiéramos hacerle entender a nuestros proveedores cuál era nuestra necesidad. Importantísimo, todo este ciclo de vida está enmarcado en la responsabilidad que tienen los dueños de empresa, los gerentes y los líderes de proceso. Como líderes de proceso debemos garantizar que las operaciones se hagan en un ciclo de vida específicamente y que garanticemos de primera mano que la información de las sustancias químicas peligrosas que consumimos en nuestra organización sea suministrada de manera adecuada y de acuerdo con el cumplimiento normativo para nosotros poder hacer una gestión de esos peligros. ¿Cómo son esos sistemas de comunicación en cada una de las etapas del ciclo de vida de las sustancias? Entonces, ya vimos cuáles son esas etapas fundamentales. En la mano derecha tenemos la indicación del sistema globalmente armonizado que se utiliza para la clasificación y comunicación de peligro en los lugares de trabajo y el requerimiento de las Naciones Unidas que se relaciona específicamente con el transporte. Nos vamos a enfocar en entender un poco cuáles son esos sistemas de comunicación que nosotros deberíamos exigirle al proveedor en la compra, en el transporte y en la recepción y almacenamiento de las sustancias. Entonces, en la compra intervienen los dos sistemas. Yo tengo que tener políticas claras de compra de las sustancias donde le exija a mis proveedores cuál va a ser el requerimiento. Es decir, las sustancias químicas peligrosas se deben transportar y se deben comunicar su peligro de acuerdo al sistema globalmente armonizado en la etiqueta y también me debe comunicar el peligro para el transporte y el almacenamiento. Por eso están los dos sistemas en la compra. En el transporte, fundamentalmente le exigimos al proveedor que todos los vehículos en donde él transporte la sustancia química peligrosa cumplan con las condiciones del decreto 1079 de 2015 que lo vimos hace un tiempo. Ese decreto
establece que hay 9 clases de peligrosidad y que cada una de estas clases se debe comunicar el peligro en el momento en que son cargadas a un vehículo mediante rombos, mediante el número UN que es asociado a cada una de las sustancias químicas. En el transporte debemos hacer una exigencia, es decir, desde la compra yo debo garantizar que el proveedor me cumpla con estos requerimientos. Adicional a eso, cuando ya la sustancia viene y llega a nuestras instalaciones, en la recepción y el almacenamiento yo tengo que verificar que esté cumpliendo los mecanismos de transporte aptos y requeridos por parte normativa y que también me cumpla con el etiquetado del sistema globalmente armonizado para que una vez yo le dé paso a la sustancia química al interior de la compañía, yo pueda empezar a contar sus peligros de una manera adecuada. Si las sustancias no cumplen con estos esquemas de comunicación, ¿cierto? Quedamos sin herramientas en el sistema de gestión y en la seguridad del proceso para la comunicación de los peligros y la gestión de los mismos en la manipulación de las sustancias químicas. Por eso es supremamente relevante que entendamos cuáles son los mecanismos de comunicación de peligros que debemos exigirle a nuestros proveedores una vez hagamos una negociación o cuando lleguen en los camiones o en los vehículos, cuando se transporta la sustancia y cuando se recibe en los almacenes. Ya les hablé anteriormente de cuáles son esos sistemas de comunicación y clasificación de peligros que requerimos en cada una de las etapas del ciclo de vida de las sustancias. Es importante entender que para clasificar los productos químicos y su peligrosidad existen diferentes sistemas que son complementarios, no son excluyentes uno del otro. El primero es la clasificación de las Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas. Como referencia tenemos acá una imagen de un carro tanque en las instalaciones de Brinza, donde específicamente la comunicación de peligros se hace sobre la unidad de transporte de la sustancia química y tenemos que cumplir unos parámetros específicos de acuerdo con el decreto 1079 de 2015 que nos regula el transporte de mercancías peligrosas, tanto para los productos que nos lleguen de nuestros proveedores y sean peligrosos, como aquellos que salen de nuestra organización como productos terminados si tienen características de peligrosidad. El otro esquema es el sistema globalmente armonizado. Ya se los había mencionado, este sistema clasifica y comunica los peligros para que los consumidores, es decir, nosotros mismos en nuestras casas y nuestros trabajadores al interior de la organización, entiendan y comprendan los peligros que proporcionan las sustancias químicas peligrosas. Adicional a eso, tenemos implementado la norma de la NFPA 704, que en Brinza está direccionada hacia envases y tanques estacionarios por encima de 1 tonelada, donde este sistema es muy importante para la comunicación de peligros en caso de una emergencia. Como les decía, los esquemas de comunicación y clasificación de peligros son complementarios. Van cambiando de acuerdo a cada una de las etapas del ciclo de vida, pero siempre tienen que ser exigidos en los procesos de negociación y en el momento en que las sustancias químicas peligrosas llegan a nuestros almacenes o bodegas. ¿Por qué? Ya se los he dicho, es importantísimo que nosotros garanticemos que el producto viene identificado para que nosotros podamos comunicar y gestionar los peligros a los que están enfrentados los trabajadores que manipulan estas sustancias químicas. Importantísimo, el reconocimiento de conceptos básicos de sustancias químicas. Hemos hablado de las sustancias químicas, de los productos químicos, de las peligrosas, de las no peligrosas, pero es importantísimo entender que nosotros tenemos que comprender los peligros que representa el uso de las sustancias químicas. Aquí hay algunos ejemplos: gas propano, el tiner, el hipoclorito de sodio, los zumos de soldadura y algunas bebidas alcohólicas. ¿Por qué traemos a colación diferentes tipos de sustancias químicas y diferentes tipos de productos químicos? Porque nosotros podemos estar en contacto con esas sustancias, nuestros trabajadores que están en los procesos productivos, inclusive nosotros con sustancias de uso común que podemos utilizar perfectamente en nuestras casas como productos de aseo y demás. Importantísimo entender el peligro que representan y cómo están clasificados para poder generar estrategias de intervención de los peligros. Si nosotros no sabemos que el gas propano es un gas inflamable, si no sabemos que el tiner es una sustancia líquida inflamable, que los humos de soldadura son considerados cancerígenos de acuerdo con el sistema globalmente armonizado y de acuerdo con la IARC, ¿cierto? Esta agencia que nos establece los cancerígenos a nivel mundial.
que si de pronto tenemos contacto con hipoclorito de sodio, lo tenemos que considerar como una sustancia corrosiva, pues probablemente no podemos hacer una gestión específica de los peligros de las sustancias químicas y podemos generar situaciones de emergencia que no vamos a poder controlar de manera fácil. Importante, definiciones clave. Un producto químico. Un producto químico es aquel que tiene un elemento y una composición química definida. Eso es lo que hace que un producto sea químico, que tenga una composición química definida. Puede ser puro, puede ser una mezcla, puede encontrarse de manera natural o puede ser fabricada y puede ser encontrada en temas de fabricación y pueden ser de origen sintético. El producto peligroso tiene una característica como la anterior, que tiene una composición química definida, pero comprende todo aquel que pueda hacer un daño, que pueda hacer una afectación en salud, que pueda hacer una afectación en temas medioambientales o que pueda tener algún impacto en las infraestructuras o en los lugares de trabajo. Sobre estos productos químicos peligrosos es que está enfocada la legislación con relación a las sustancias químicas. Es allí donde nosotros tenemos que verificar cuáles son las sustancias químicas peligrosas que nos traen nuestros proveedores, que yo voy a comprar, que yo voy a recibir, para poder hacer una gestión específica y la aplicación no solamente de la normatividad, sino de la seguridad de las sustancias químicas en las instalaciones de Brinza. Si nosotros no hacemos una gestión sobre esas sustancias químicas peligrosas, pues el riesgo no lo podemos controlar. Llegamos al sistema globalmente armonizado, que básicamente es un sistema de clasificación y comunicación de peligros en etiquetas y en fichas de datos de seguridad. El sistema globalmente armonizado está legislado en Colombia a partir del año 2018 y es una exigencia que debemos hacer en todos los procesos de compra de sustancias químicas y en los procesos de recepción. Los objetivos que persigue el sistema globalmente armonizado se pueden catalogar en dos principales. Uno, la unificación de criterios para identificar los peligros asociados a las sustancias químicas y sus mezclas. Y dos, a la transmisión de la información de manera confiable, certera y precisa para el cuidado de la salud humana como para el medio ambiente. También para el tema de la infraestructura. ¿Cómo opera el sistema globalmente armonizado o qué permite la aplicación del sistema globalmente armonizado? Que los fabricantes, ¿cierto?, hagan una clasificación de sus mezclas o de sus productos químicos de acuerdo a los ingredientes que tienen y a sus peligros inherentes, es decir, a sus peligros propios. Que nos comuniquen a quienes vamos a utilizar las sustancias químicas, en este caso los trabajadores de Brinza, ¿cierto? La comunicación de peligros a través de etiquetas y fichas de datos de seguridad de acuerdo con el sistema globalmente armonizado para que a través de los sistemas de gestión de salud y seguridad y del trabajo y del área de seguridad de procesos, nosotros podamos hacer una gestión de esos riesgos en la comunicación de los mismos a los trabajadores, en una supervisión y en un control de la exposición, para que al final el uso de los productos químicos se dé en condiciones de seguridad en cada uno de nuestros procesos productivos. Ese es el fin último y más importante que tiene el sistema globalmente armonizado. Garantizar la comunicación de peligros que nos permita hacer una gestión efectiva para que nuestros trabajadores estén seguros cuando manipulen las sustancias químicas. Lo que tenemos acá es un ejemplo de la etiqueta del sistema globalmente armonizado. Esta es la etiqueta con la cual nos deben entregar los productos químicos que cumplen con alguna característica de peligrosidad. Tiene seis elementos que están establecidos desde el nombre de la sustancia, una palabra de advertencia, los pictogramas, las indicaciones de peligro que son, digamos, como lo más relevante dentro de la comunicación del peligro, los consejos de prudencia y la información del fabricante. Así es como deben venir los productos químicos cuando llegan y nosotros los recibimos en un almacén. Estos requerimientos necesitamos exigírselos de nuevo a nuestros fabricantes o a nuestros proveedores de sustancias químicas para que cumplan con nuestra legislación. Hay otro elemento muy importante que son las fichas de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad es un documento que responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el material y qué necesito saber inmediatamente en caso de emergencia? ¿Qué debo hacer si se presenta una situación peligrosa con esa sustancia química? ¿Puedo evitar que se presenten algunas situaciones peligrosas? Y el fabricante nos da otra información útil acerca de
el material en el documento ficha de datos de seguridad como información reglamentaria, información toxicológica, ecológica y demás. La ficha de datos de seguridad, que se llama ficha de datos de seguridad con su abreviación FDS, es establecida por el sistema globalmente armonizado con unos ítems específicos a cumplir y que los proveedores de las sustancias químicas peligrosas nos deben entregar previo a que la sustancia llegue por primera vez a la organización. Es necesario que hagamos el requerimiento correspondiente a la actualización de las fichas de datos de seguridad que ya se los voy a comentar a continuación. La ficha de datos de seguridad comunica el peligro de la sustancia, permite conocer esas características físicas y químicas del producto químico, permite, entre otras, conocer si es una sustancia peligrosa para el transporte o no, cómo se eliminan estos residuos provenientes de esta sustancia química, qué elementos de protección personal puede utilizar el trabajador y establece medidas en caso de emergencia en relación con los primeros auxilios, en relación con vertimientos y en relación con incendios. Importantísimo, la ficha de datos de seguridad es de uso primordial en el lugar de trabajo. Actualmente, la legislación colombiana permite que no solamente estén disponibles de manera física, impresas en carpetas como habitualmente las tenemos, sino también en medios digitales, de tal manera que siempre se garantice que se puedan consultar en los lugares de trabajo en tal caso de requerirse. La recomendación particular que yo doy es que las fichas de datos de seguridad se socialicen antes de que los procesos productivos empiecen. De tal manera nuestros trabajadores pueden conocer los peligros antes de enfrentarse a ellos. Es importante entender que la ficha de datos de seguridad es utilizada como fuente de información acerca de los peligros de una sustancia química, sea una sustancia pura o sea una mezcla, y nos permite también obtener los consejos, las precauciones de seguridad relacionados con su manejo. La información de las fichas de datos de seguridad también puede ser utilizada en los eventos de transporte. Actualmente el Ministerio de Transporte nos permite utilizar no solamente la tarjeta de emergencia, sino la ficha de datos de seguridad como un elemento de respuesta a una emergencia en caso de transporte. Y es relevante saber que el contenido de las fichas de datos de seguridad también son coincidentes con la norma técnica 4435, una norma técnica colombiana que también está en proceso de actualización. La ficha de datos de seguridad contiene 16 secciones, donde a mi manera está, digamos que clasificada la información de una manera más relevante para quien la vaya a utilizar. En el caso del manipulador, es importantísimo que identifique los peligros y que conozca la información para el transporte, porque eso le permite también conocer si la sustancia requiere condiciones específicas de almacenamiento. Pero si vemos este esquema, cada ítem de la ficha de datos de seguridad está clasificado en una categoría específica, en identificación, en emergencias, en manejo y precauciones y en la información complementaria. La información más importante siempre va a estar al inicio de la ficha de datos de seguridad y es la identificación del producto y del fabricante, la identificación del peligro y la composición e información sobre los componentes o los ingredientes en caso de mezclas. Seguido a esto vamos a tener la información de emergencias que está relacionada con qué hacer en caso de primeros auxilios, qué hacer o qué medidas tenemos que tener de lucha contra incendio y qué medidas deben tomarse en caso de derrames. Adicional a esto, la ficha de datos de seguridad continúa exponiendo el manejo y las precauciones que se deben tener con la sustancia química en temas de almacenamiento, de manejo, la protección personal, las propiedades físico-químicas, la información toxicológica, la estabilidad y la reactividad, que es tan importante en el tema de almacenamiento en las bodegas, y termina con la información complementaria, que básicamente pues nos da la información ecológica, las formas de disposición, la reglamentación y la información adicional que el fabricante considere que nosotros como empleadores y como utilizadores de las sustancias debamos conocer. El decreto 1496 de 2018, que fue emitido por el Ministerio del Trabajo, nos reglamenta el sistema globalmente armonizado en Colombia. Ya han pasado casi 5 años de esta reglamentación y por
importante que entendamos que nos establece unas responsabilidades para cada uno de los actores de la cadena del uso de sustancias químicas. Inicialmente le establece la responsabilidad al fabricante e importador, que en muchos casos son los proveedores de nuestras sustancias químicas peligrosas, a realizar la clasificación de los peligros, a generar una etiqueta, a tener la ficha de datos de seguridad con la información de acuerdo con el sistema globalmente armonizado y a suministrarnos la ficha de datos de seguridad y de los productos etiquetados al comercializador o al usuario, en este caso nuestra organización. Si vemos, estas responsabilidades son establecidas desde el año 2018. Finalmente estaban establecidas hace más tiempo. Pero es importante que nosotros sepamos que tenemos un soporte normativo para hacer esa exigencia y que parte de nuestro compromiso con la organización es exigirle al proveedor que cumpla con la reglamentación nacional, sobre todo porque de su cumplimiento depende una exitosa comunicación de los peligros a través del sistema globalmente armonizado en cada uno de los procesos productivos que requieren la utilización de sustancias químicas. ¿Qué otra responsabilidad estableció? Si no soy fabricante o importador, soy comercializador y soy usuario, tengo que exigir a mi fabricante la etiqueta y la ficha de datos de seguridad, y el comercializador debe suministrar la respectiva ficha de datos de seguridad a sus clientes. Si lo hacemos hacia la organización, nuestros proveedores deben comunicarnos y deben entregarnos las fichas de datos de seguridad y las etiquetas. Si somos nosotros los comercializadores o los fabricantes de las sustancias, nuestros clientes están esperando que nuestros productos tengan la identificación del sistema globalmente armonizado implementada. De hecho, ya la tienen, pero si de la base de pronto recibimos sustancias químicas cuya identificación y comunicación de peligros no es efectiva, ¿cómo voy a hacer para transmitirle a mi cliente que su producto tiene una sustancia química específica y que yo no tuve cómo hacer la clasificación de los peligros? No es permitido a través de la legislación colombiana. El empleador también tiene una responsabilidad acá, y es garantizar que en los lugares de trabajo, cuando se manipulen sustancias químicas, se cumpla con la identificación de los productos químicos, se haga una evaluación de la exposición y se establezcan los controles operativos y se capacite a los trabajadores. Si yo de la base no cuento con fichas de datos de seguridad que me comuniquen los peligros de las sustancias que yo compro y que yo hago llegar a la organización, pues finalmente no voy a hacer un control en la exposición, un control en mi trabajador. Y es importante, como les hablaba al inicio, que hay que tener en cuenta lo establecido por la Ley 55 del 93 en todas las responsabilidades de los empleadores, no solamente en el sistema globalmente armonizado, sino en identificar los peligros, en colocar las etiquetas, en asegurar la comunicación, en la señalización, en la gestión del peligro como tal. Si nos damos cuenta, la responsabilidad de nosotros como compradores o almacenistas radica en que debemos hacer una exigencia desde la compra en que los proveedores cumplan con el sistema globalmente armonizado. Pero no solamente queda allí, queda en que cuando entren a las bodegas los productos químicos yo tengo que hacer una verificación efectiva de que sí se está cumpliendo con el sistema globalmente armonizado. Tengo que poder generar un esquema de retroalimentación de la información para que en algún momento se tomen medidas con respecto al cumplimiento de los proveedores y no sea al final, cuando tengamos un accidente o un incidente relacionado con sustancias químicas, que de pronto nos demos cuenta que no hemos conocido la sustancia y que no hemos comunicado los peligros de manera satisfactoria al interior de nuestros trabajadores. Como les decía, la Ley 55 establece unas responsabilidades de los proveedores. No es algo reciente. La Ley 55 salió hace muchísimo tiempo y desde allí se establece una responsabilidad para aquellas entidades que nos entreguen sustancias químicas. Entonces, miren, los proveedores, ya se trate de fabricantes, importadores y distribuidores de productos químicos, deben asegurarse que en su momento se hablaba de que los productos que suministran han sido clasificados con base al conocimiento de las propiedades y a la búsqueda de la información disponible. Eso es, actualmente, el sistema globalmente armonizado. Yo identifico los peligros de los ingredientes de mis mezclas, hago mi clasificación y se la comunico a quién va a utilizar el producto químico al final. Eso es una responsabilidad. La otra responsabilidad es que estos productos químicos deben llevar una marca que permita su identificación. Lo hablamos actualmente con temas de etiquetado, ¿cierto? Y que deben llevar un nombre y que deben ser responsables y hechos por alguien.
Adicional a eso, que la etiqueta debe cumplir con los requerimientos actuales en temas de etiquetado, que es el sistema globalmente armonizado para sustancias químicas peligrosas, y que siempre debe tener y que se debe preparar y proporcionar a nuestros empleadores, es decir, a ustedes, a nosotros como organización, las fichas de datos de seguridad. Adicional a eso, que ya hemos hablado de las fichas, los proveedores de productos químicos siempre deben velar porque se preparen y suministren a los empleadores según un método con la legislación conforme y las prácticas nacionales, las etiquetas y las fichas de datos de seguridad revisadas cada vez que aparezca una nueva información pertinente en materia de salud y seguridad. En nuestro caso, ¿qué hacemos? La legislación colombiana dijo las fichas de datos de seguridad tienen que actualizarse cada 5 años. Tienen que revisarse por el proveedor, por el fabricante, por el distribuidor cada 5 años, de tal manera que se garantice de manera permanente que la información con la que contemos dentro de la empresa sí sea la adecuada y no que de pronto tengamos una ficha de datos de seguridad tan vieja cuyo componente principal ha cambiado y tengamos un incidente o un accidente y no corresponda la información con la sustancia actual. Si se dan cuenta, es de vital importancia la gestión que hagamos con los proveedores. Realmente es la base de todo. Si yo dejo pasar una sustancia química peligrosa sin ficha de datos de seguridad, es posible que sea muy difícil que esa ficha de datos de seguridad llegue a los procesos productivos. Si de la base, como es la legislación nacional, debería llegar antes que el producto llegue por primera vez. De eso ya nos hemos dado cuenta, se ha venido trabajando mediante el programa de riesgo químico que tiene implementada la organización en poder entender, en poder comprender cómo es el mecanismo con el cual yo le exijo al proveedor la ficha de datos de seguridad para que siempre garanticemos que la información está disponible y al día. Y es por eso que las áreas de seguridad de procesos, ¿cierto?, que son las encargadas en este momento de hacer esa retroalimentación, pidan y pidan y pidan fichas porque la idea es que estén todas actualizadas. ¿Listo? Como les decía, es mucho más sencillo tenerlo disponible en un lugar para consulta que ya lo tienen para que nosotros podamos cargar allí la información una vez el producto químico se decida la compra y hagamos una negociación. Los requisitos mínimos para los proveedores, que es base de lo que tenemos que aplicar. El primero, etiquetar el envase de toda sustancia química según el sistema globalmente armonizado. Segundo, darnos la ficha de datos de seguridad de las sustancias que se les compre, elaboradas en español por el fabricante de los mismos con fecha de revisión no superior a 5 años, que esté en concordancia con el sistema globalmente armonizado y la norma técnica 4435 vigente. Que cuente con un servicio técnico de asesoría e información sobre los productos químicos que nos están vendiendo, que incluyan no solamente los aspectos técnicos, sino también la seguridad, como el manejo de emergencia y de los residuos que se generen en la utilización de sus productos químicos. Ofrecer la garantía de los envases, empaques y embalajes con relación a la resistencia mecánica a que permanezcan en buen estado, que cumplan y que sean resistentes con las sustancias químicas que tienen contenidas y que cumplamos a cabalidad la reglamentación de transporte de mercancías peligrosas. Si bien estos requisitos están hace bastante tiempo, que nos damos cuenta muchas veces que el proveedor no cumple con esos requerimientos. En la práctica no cumple, en la teoría nos traen todos los documentos, pero cuando llegan las sustancias químicas acá, de pronto se tienen que devolver, no cumplen con los requerimientos del transporte, el conductor no está capacitado, no tiene las fichas o las tarjetas de emergencia, no cumple con lo básico en el tema del transporte. Y si se fijan, esta reglamentación es muy viejita, es del año 2002. A hoy no podríamos tener ningún inconveniente con la exigencia del transporte normalizado de mercancías peligrosas. En relación a lo anterior, viene la explicación sencilla, muy concreta, del decreto 1079 de 2015, que en su capítulo 7, en la sección 8, habla del transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. El antiguo decreto 1609 de 2002 no trae nada nuevo, simplemente que quedó compilado en este decreto único reglamentario 1079. ¿Para qué me sirve conocer este decreto? Me sirve para entender un poco los requerimientos que yo le tengo que exigir al proveedor de sustancias químicas peligrosas
y entendiendo la operación de transporte como una operación álgida, una operación donde hay varios actores involucrados, no solamente el vehículo y el conductor que trae la sustancia química, sino quien remite la sustancia, en este caso los proveedores, y quien la recibe, en este caso las personas que trabajan en la organización en nuestros sistemas de almacenamiento. Importante entender que el alcance de este decreto son todas las operaciones y condiciones relacionadas con la movilización de mercancías peligrosas y la seguridad en los envases y los embalajes, que ¿dónde están? En la recepción, en el destino final, en la preparación de los embalajes, en la operación de envío, en el momento en que se carga, en el momento en que se segrega dentro de la carga estas sustancias, en el transbordo de sustancias químicas, en el trasiego, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, cambiar de un envase a otro, en el almacenamiento en tránsito, que también podemos tenerlo a veces que dejamos almacenadas las sustancias químicas dentro de algún camión, y en la descarga del producto químico. Si nos damos cuenta, aquí interviene el fabricante, el comercializador, el proveedor, el vehículo al cual está siendo cargada la mercancía peligrosa, el conductor que tiene que conocer las normas de seguridad para transportar esas sustancias y quien la va a descargar en los lugares hacia donde va dirigido, es decir, en este caso nosotros, si las mercancías provienen de una organización externa a Brinza. Ahora, les comentaba, hay actores. ¿Quién actúa acá? El remitente, el conductor, el propietario o tenedor del vehículo en caso de que no sea el mismo conductor, la empresa de transporte y el destinatario. Todos ellos tienen algo que hacer en caso del transporte de mercancías peligrosas. Si yo como comprador no le exijo a la persona que su transporte venga regulado, probablemente el proveedor va a decir, bueno, no me exigen, yo lo puedo transportar en cualquier vehículo, pero si de la base queda sentado en mi gestión de compras que las sustancias químicas peligrosas deben tener un esquema de transporte controlado, yo voy a ahorrarme muchos dolores de cabeza con respecto al cumplimiento de... Importantísimo, que esto va más dirigido a las personas de almacenamiento también y a quien exige el esquema del transporte de mercancías peligrosas. Y es que para prevenir accidentes en el transporte de cargas debemos establecer una cultura del autocuidado y de implementación de buenas prácticas que involucre a todos los trabajadores, incluso a que comprometan a nuestros empresarios, a nuestros dueños, a nuestros jefes, a nuestros supervisores con la seguridad en la organización. Lo primero es que debemos cumplir todas las normas de tránsito que regulan el transporte de mercancía peligrosa. El decreto 1079 y todas las relacionadas dan unas directrices muy claras con respecto a cómo debe ser el transporte. Los invito a los señores almacenistas, a los señores que reciben, a que lean el decreto 1079 en la parte de receptores de mercancías peligrosas y se van a dar cuenta que tienen un montón de tareitas que cumplir, que no son las más complejas las tiene a cargo el transportador de la sustancia, es el que más responsabilidad tiene, la está moviendo de un lado a otro, pero tenemos que cumplir con unas recomendaciones básicas y unas obligaciones específicas que nos exige ese decreto. Tenemos que estar en condiciones físicas y psicológicas. El conductor, debemos asegurar que ese conductor que trae las mercancías peligrosas y que transporta las mercancías peligrosas desde nuestras bodegas esté en buenas condiciones, que el conductor y el ayudante deben haber descansado, que conozcan la reglamentación, que conozcan el cumplimiento normativo, que tengan una alimentación buena antes de salir, liviana para evitar estos episodios de microsueño, evitando obviamente por completo el consumo de alcohol y medicamentos que puedan interferir con sus capacidades. Adicional a eso, pues el conductor debe estar en conocimiento de los peligros a los que está expuesto. ¿Qué es lo que llevo atrás en la mercancía peligrosa que estoy cargando de un lugar a otro? ¿Cuáles son esos peligros potenciales a los que puedo estar expuesto por llevar una mercancía de X peligro? ¿Cierto? Es importante. Adicional a eso también es importante preparar ese vehículo para planificar una ruta y que anticipadamente conozcamos dónde están los mecanismos para atención de emergencias, dónde están los CAI en caso de un robo, en caso de un volcamiento, a quién puedo llamar, dónde hay una estación de servicio cercana, a quién le puedo pedir ayuda en caso de un accidente. Obviamente hay que conocer el vehículo y los equipos que se operarán. Es importante que el señor conductor esté capacitado en su vehículo, que conozca las características de su vehículo y que además obviamente tenga, como les decía anteriormente, el conocimiento de la carga que transporta con respecto a la documentación correspondiente. Si el conductor controla estas variables, es menos probable que el vehículo y la carga se transformen en un
factor de... Las obligaciones del destinario de la carga, es decir, nosotros como obligación, nosotros como almacenistas, tenemos que tener un plan de capacitación y entrenamiento en el manejo y procedimientos normalizados y prácticas seguras de todo el personal que interviene en estas labores de cargue y descargue, almacenamiento, movilización, disposición. Tenemos que tener clarísimo cómo se recibe un vehículo. Tenemos que tener diseñado un plan de contingencia. ¿Ven? ¿Qué hacemos en caso de que la sustancia química se derrame cuando recibamos la sustancia? ¿Qué hacer en caso de un incendio? Mira, la sustancia tuvo una reacción espontánea. ¿Qué podemos hacer? Responder porque todas las operaciones de descarga de mercancías peligrosas se efectúen con las normas de seguridad previstas, para los cuales debemos disponer el recurso humano, el técnico, el financiero y el apoyo necesario para tal fin. Y aquí están todas las estrategias que tiene montada Salud y Seguridad en el Trabajo en el momento de la descarga de las sustancias químicas peligrosas. Ha contemplado todas las emergencias. ¿Cómo puedo hacer para que sean más seguras? Cumplir con todas las normas establecidas en temas de presentación al medio ambiente. ¿Qué pasa si descargando una caneca de algún producto químico o un IBC se riega y cae a una fuente de agua? ¿Estamos preparados? Nosotros como almacenistas receptores de las sustancias químicas lo tenemos que tener en cuenta. Y obviamente que es importantísimo que después de que verifiquemos y hagamos todo el proceso de descarga, verifiquemos que el vehículo salga vacío, completamente limpio de cualquier residuo. Nosotros somos los encargados de informar y de actuar en caso de que se presente algún derrame en el momento en que hagamos una descarga de la mercancía. Si ustedes se dan cuenta, también tenemos que solicitarle al conductor la tarjeta de emergencia. ¿Usted está capacitado? ¿Tiene la tarjeta de emergencia? Actualmente ya podemos exigir la ficha de datos de seguridad. Esto está estipulado en la normativa colombiana. Hace muy poco recibimos una respuesta del ministerio con respecto a las tarjetas de emergencia y ya quedó establecido en una circular reglamentaria de este año que podemos exigir tarjeta de emergencia o ficha de datos de seguridad. Cualquiera de las dos es válida. Y tenemos que exigir al conductor la carga debidamente etiquetada y rotulada. ¿Listo? Eso es muy importante en el caso de la descarga y de nosotros como almacenistas o receptores de las mercancías peligrosas. Hay sustancias específicas como el gas licuado de petróleo, como los combustibles derivados del petróleo, en donde tenemos que cumplir otras normas técnicas y otras reglamentaciones porque son sustancias altamente peligrosas. Nosotros recibimos, por ejemplo, derivados de hidrocarburos en la central térmica. Tenemos una recepción de ACPM para que funcione la central térmica y para que funcionen otros procesos. Aquí los almacenistas que reciben esta capacitación, esta formación, que hacen parte de esta operación, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué capacitación tenemos? Y también los invito a exigir estas capacitaciones, estas formaciones en cuanto a la seguridad de ciertas sustancias químicas en el momento en que las necesitemos recibir. Y ya para finalizar, les quiero explicar un poco de las sanciones del transporte, que no solo involucran a quien transporta la sustancia o mercancía peligrosa de un lugar a otro, que es el conductor, sino las empresas que están involucradas en el transporte, es decir, los remitentes de las sustancias y los destinatarios. Adicional a eso, es importante aclarar que aparte de remitente, destinatario y conductor, tenemos las empresas que son dueñas de los vehículos o inclusive personas naturales que son propietarios o tenedores de los vehículos. ¿Cuáles son esas sanciones? Multas, suspensiones de matrículas, licencias, registros o permisos de operación, la suspensión o la cancelación inclusive de funcionamiento de las empresas transportadoras y la inmovilización o retención del vehículo. Pongámonos a pensar que alguna de nuestras mercancías la necesitamos con urgencia para un proceso productivo. Desde la planta X nos hicieron una exigencia de comprar la sustancia. Yo como comprador no le exigí al proveedor los requerimientos y trayendo la mercancía desde un punto específico del proveedor a las instalaciones de Brinza fue suspendido por un agente de tránsito. La mercancía queda inmovilizada, ¿cierto? Me retienen el vehículo. Dependiendo de la infracción puede subir a la multa, a la suspensión de licencia o funcionamiento. Yo finalmente dentro del proceso operativo no voy a tener cómo solventar la necesidad operativa y productiva y finalmente la productividad de la compañía se va a ver afectada. Entonces, estas sanciones a remitentes, a destinatarios, a empresas de la carga de mercancía peligrosa, al conductor de la mercancía, inclusive al propietario del vehículo, pues pueden ser
desde 20 salarios mínimos en adelante para las empresas y los remitentes y de 1 salario a 20 salarios mínimos legales vigentes para el conductor, que probablemente, si hablamos de unas sanciones y de esto representado en dinero actualmente, pues es una suma importante de dinero. ¿A qué voy con explicarles todo esto? Es que nosotros podemos hacer que la cadena del transporte sea segura, contribuyendo a todo el esquema de manejo seguro de las sustancias químicas dentro del ciclo de vida de las mismas, ¿no? Recordemos que tenemos compra, transporte, almacenamiento, manipulación, disposición final y manejo de emergencias, pero que si no hay un control efectivo en el transporte exigido desde la compra de las sustancias, probablemente nuestras exigencias a lo largo del ciclo de vida no van a ser las mismas y no se van a poder lograr para tener una seguridad en la utilización de los productos químicos de manera tranquila, de manera enfocada en el autocuidado y en la prevención. ¿La invitación cuál es? La invitación es a que nosotros dentro de cada uno de nuestro rol, comprador, almacenista, receptor de las sustancias químicas, negociador, que tenga que ver con el proveedor, podamos hacer una gestión efectiva ya conociendo estos requerimientos y que podamos promover esos comportamientos y esas condiciones seguras en el esquema del transporte. Tenemos que tener en cuenta que las fichas de datos de seguridad, las etiquetas del sistema globalmente armonizado son exigidas hace mucho tiempo y que nosotros dentro de nuestras políticas de compras internas debemos colocar otro requisito adicional con respecto a estos cumplimientos. Esta información es tan importante como la de la calidad de un producto, como la de que técnicamente funcione, como que la densidad del producto sea la adecuada para que pueda ser bombeado en un esquema productivo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos estos requerimientos y sobre todo los pongamos en práctica y que contribuyamos a la implementación del programa de riesgo químico, incluyendo a nuestros proveedores.